Hola jóvenes, buen día a todos. Vamos a avanzar a la semana 4. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre la comprensión lectora. Las expectativas de logro es aplicar las propiedades textuales de coherencia, cohesión y adecuación en diferentes textos escritos, tomando en cuenta el contexto de los lectores. Si recordamos, son los mismos objetivos de la semana número 2 cuando hablábamos de la expresión escrita. Nos está volviendo a dar esta expectativa de logro. El otro objetivo es interpretar los textos escritos en un esquema globalizado conforme a las fases de la comprensión lectora. Vamos a ver nuestro contenido es el mantenimiento del referente. Vamos a hablar de procedimientos léxicos, repeticiones, sustitución por sinónimos, sustitución por calificaciones valorativas y sustitución por proformas. El mantenimiento del referente nos permite mantener una temática dentro del texto y nos hace más sutil la comprensión. El otro tema es el esquema globalizado de la comprensión lectora. Y avanzamos con nuestra primera lectura que haremos en casa. Se llama El derecho a la fuerza. Vamos a leerlo y posteriormente a contestar las preguntas sobre el mismo. Llegamos a nuestro primer tema, el mantenimiento del referente, procedimientos léxicos. En la semana 2 vimos la coherencia pragmática y la progresión temática. Estas propiedades del texto se relacionan con el mantenimiento del referente y los procedimientos léxicos. Recuerde, el referente sirve para hacer mención a la persona u objeto que se trata. La referencia del texto se construye a través de elementos léxicos. Estos introducen los temas. Para mantener esta referencia existen mecanismos fundamentalmente de reiteración o repetición. Cuando se debilita la referencia por distancia entre una aparición y otra, se repite el referente, ya sea con la misma palabra o con variaciones. Y tenemos un breve flujograma que nos va a explicar cada uno de ellos. Nos dice que el mantenimiento del referente es lo que se habla y se logra a través de procedimientos léxicos. Repeticiones, sustitución por sinónimos, sustitución por calificaciones valorativas y sustitución por proformas léxicas. Antes de avanzar, una breve explicación. Cuando hablamos de repeticiones, es repetir o volver a decir una palabra sobre algo. La sustitución por sinónimos, recordemos que el sinónimo es una palabra que tiene un significado total o parcialmente idéntico a otra y se usan para no repetir palabras. Entonces esto nos ayuda a poder darle un poquito más de sentido y evitar las repeticiones. La sustitución por calificaciones valorativas consiste en sustituir el referente por otra palabra que exprese un atributo sobre el mismo. Y la sustitución por proformas léxicas, que proformas léxicas es lo mismo que pronombres. El pronombre es una palabra que se emplea para designar una cosa sin emplear normalmente su nombre. Y podemos dar un ejemplo de esto. Si yo digo, tengo varios juguetes, este te gustará, entonces este, que es un pronombre, lo sustituyo, ¿verdad?, por juguete. Cuando digo, tengo varios juguetes, este te va a gustar. Cuando digo este te va a gustar, este significa que me refiero al juguete. Entonces, esta es una sustitución por proforma léxica. Avanzamos y decimos que la repetición es la recurrencia en el texto de un elemento léxico nombrado anteriormente con el objetivo de dar énfasis. Además, sirve de recordatorio de contenidos que ya se conocen. Aquí tenemos un ejemplo un poco más claro. El que trafica con la vida, el que trafica con el bien común, es la peor cizaña. Si se fijan, repite trafica. Ahí está. En los textos comunes se tiende a evitar la repetición idéntica porque puede resultar desgastadora para el lector, pero en textos publicitarios se usa como un recurso para convencer. La cohesión es una propiedad del texto que permite unir diversos elementos para mejorar la percepción, ¿verdad? Eso lo habíamos visto en la semana número 2.
Avanzamos con lo que es la sustitución por sinónimo. Se trata de sustituir la palabra por un vocablo o expresión que tiene un mismo o muy parecido significado. Y tenemos un ejemplo. Como si hubiera tanta agua en la ciudad para desperdiciarla, una falla en una tubería provoca el derroche de líquido. Entonces, si se fijan, las que están en color anaranjado son las palabras que significan lo mismo, son sinónimos. Lo uso para poder evitar la repetición de la palabra. Esa es la situación, ¿verdad? Que cuando se cambia dentro del texto una palabra por otra, evitando la repetición, pero sin agregar ni quitar información. Eso es, nos dice ahí un pequeño recordatorio. Avanzamos con lo que es la sustitución por calificaciones valorativas. Esta consiste en aludir a un mismo referente con expresiones valorativas, lo que revela un juicio de valor del autor. Por ejemplo, había que vengar el honor del novio y el ultraje de la familia, y estos delitos se pagaban demasiado caros. Si se fijan, estos delitos, ahí le doy la calificación valorativa, me refiero a lo que estoy hablando anteriormente, pero no lo repito, sino que le asigno una calificación valorativa. Hablamos también de la sustitución por proformas léxicas. Este es el reemplazo de una palabra u oración por un elemento lingüístico, como pronombre, artículo o verbo, cuya función es servir de sustitución en el mismo texto, es decir, se trata de usar palabras más precisas. Y tenemos el ejemplo. Lempira es nuestro único héroe indígena. Él se opuso a la invasión extranjera. Y aquí vemos que él, que incluso lleva un acento porque me estoy refiriendo a Lempira, entonces le doy esa proforma léxica para que se escuche mucho mejor. Otra situación. 3 hombres asaltaron un banco en Comayagüela. Estos lograron huir con un cuantioso botín. Esto, sí que está marcado también ahí en anaranjado, reemplaza o se refiere a los 3 hombres. Para eso sirven lo que son las proformas léxicas. Muy bien, avanzamos con lo que es la siguiente lectura. Se llama El poeta Óscar Acosta. Lo vamos a leer en casita y posteriormente vamos a contestar las preguntas. Ya en nuestro tema 2 hablaremos sobre la aplicación correcta de las fases de la comprensión lectora. Recuerde, por medio de la lectura y leyendo libros de escritores reconocidos, ampliamos nuestro vocabulario. Si no tiene dinero para comprar libros, puede leer periódicos y revistas. Esto nos brinda un modelo de comunicación aceptable, ¿verdad? O sea que la importancia de la lectura que nos brinda una ampliación a nuestro vocabulario. Entonces les recomiendo mucho leer para que puedan aprender mucho más sobre la literatura. Bien, en la semana 3 vimos la entonación en una lectura. Esta semana aprenderemos la aplicación correcta de las fases de la comprensión lectora. Tenemos que la comprensión lectora debe asegurar que el lector entienda lo que está leyendo y construya ideas sobre el contenido. Esto se logra por medio de una lectura individual en donde se avanza, se detiene, se retrocede, se relaciona información nueva con conocimientos que tenga el lector. Aquí tenemos otro flujograma donde las fases de la comprensión lectora son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Veamos cuando se refiere a antes de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Se trata de determinar los objetivos o propósitos de la lectura. ¿Qué sé de este texto? Permite explicar y ampliar los conocimientos y experiencias previas relativas al tema del texto. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué me dice de su estructura? Es la realización de predicciones sobre el final de una historia, la lógica de una explicación. Eso es antes de la lectura. Veamos durante la lectura. En esta etapa se produce una interacción con el texto. Las modalidades propician distintos tipos de participación y estrategias de lectura.
La anticipación. El lector mientras lee anticipa algún significado relacionado con el tema. Mientras más información tenga el lector sobre los conceptos relativos al tema, el vocabulario y la estructura podrá realizar mejores anticipaciones. Confirmación y autocorrección. El lector las pone en práctica para rechazar o confirmar sus predicciones y anticipaciones. Si son acertadas, las confirma al leer. Si son incorrectas, las rectifica. El monitoreo consiste en autoevaluar la comprensión que se alcanza durante la lectura, deteniéndose y volviendo a leer para encontrar las relaciones de ideas necesarias para crear significados. Esto es durante la lectura. Ahora vamos a ver después de la lectura. La comprensión global o tema del texto. ¿De qué trata la lectura? Comprensión específica de fragmentos. ¿Qué significa la expresión? Comprensión literal, lo que el texto dice. Elaboración de inferencias. Completar una información que no aparece explícita en el texto. Aquí vamos a ver lo que son los conceptos implícitos, ¿verdad? Los que están escondidos. Reconstrucción del contenido. Reproducir lo que ocurrió según el orden en que se desarrollaron los hechos. Formulación de opiniones sobre lo leído. Ejercer la crítica, valorar, asumir una posición. Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el contenido. ¿Le ha pasado algo así? ¿Qué sintió al leer el texto? Relación o aplicación de las ideas leídas en su vida. ¿Qué le enseñó esta lectura? ¿Qué habría hecho en la misma situación? Son interrogantes que se hacen ante esta lo que decimos la relación o aplicación de las ideas leídas en su vida. Y por último tenemos reducir el contenido, que es una síntesis de la lectura, o sea, un resumen en donde usted pueda identificar cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo finalizó. Y usted da una perspectiva o da una síntesis sobre esa lectura. Aquí vamos a valorar lo aprendido con un nuevo ensayo que es La Ciguanaba. Ahí lo tenemos, vamos a leer. Sí, ahí tenemos lo que son los textos. Y ahora vamos a ver el detalle de los 20 puntos para poderlo ganar en esta semana. Tenemos 15% en contestar las autoevaluaciones de los textos leídos de la semana número 4. Recuerde que son las autoevaluaciones que hay después de cada lectura, ahí donde usted valora lo aprendido y vamos a ganar 15 puntos. Entonces, en esta semana las vamos a completar todas, ¿verdad? Creo que son 3. Y 5% vamos a crear un audio sobre la lectura El derecho a la fuerza, relatando su conclusión al texto. O sea que en el audio, ya puede ser un audio, un mensaje de voz por WhatsApp o creando un audio en su teléfono, ¿verdad? La vez pasada recibí ambos. Algunos lograron hacer su sonido, se grabaron la voz y otros mandaron directamente al WhatsApp. Por cualquiera de los dos medios lo puede realizar. Entonces, recordando que la conclusión en sí es un argumento, ya sea a favor o en contra, reflexión o punto de vista, una interpretación de los resultados obtenidos a lo largo del ensayo de parte del lector. Y es justamente lo que estábamos viendo ya al final de nuestro tema en la semana 4, ¿verdad? Que nos hablaba sobre la lectura, ¿verdad? La aplicación correcta de las fases de la comprensión lectora, que pues estábamos mencionando que hay un antes de lectura, un durante de lectura y un después de lectura. Entonces, en este texto vamos a aplicar un poquito de lo aprendido, dándome una conclusión sobre este tema. Eso ha sido todo por esta semana. Entonces, nos estaremos